consideramos criminales, en otras épocas no lo eran, y son las que van moviendo la economía, y no hay que menospreciar esa parte. Yo creo que los datos que da Naciones Unidas hay que verlos con cuidado, porque algunas de las cifras parecen muy grandes, pero no son aplicables para nuestro caso. Se refiere fundamentalmente a cuánto valen el tráfico de sustancias, personas, armas que están prohibidas. Este tráfico lo están midiendo al precio del consumidor. Para nosotros ese precio no es relevante. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, que habla de un mercado de 72,000 millones de dólares en Estados Unidos, ese es el mercado al menudeo, pero el mercado al menudeo no es mercado mexicano. El mercado mexicano es al mayoreo, sí, nosotros somos, de hecho nosotros somos nada más pues, logística, ¿no? Transportamos de donde se produce, que es Colombia, se controla el manejo de esta droga hasta que se entrega a mayoristas en Estados Unidos, que son los que lo van a bajar. Pero también hay consumo en México. Sí, pero no hay comparación en el monto de lo que se consume en México con lo que se consume en Estados Unidos. Ni en el valor. Ni en el valor tampoco. Y además no tenemos tampoco, los cárteles mexicanos no controlan la distribución en Estados Unidos. A veces allá dicen que sí, que los mexicanos controlan 200 ciudades de ese país. Eso es un absurdo. Puede ser que sean mexicanos que ya están instalados allá, que tienen algunas de las bandas, pero no es propiamente hablando cárteles. Entonces, para el caso de México, estamos hablando, cuando mucho, del orden de 12,000 millones de dólares, que eso es lo que realmente significa el crimen organizado para nuestro país, aun cuando para países como Estados Unidos o para Europa las cifras son muchísimo más grandes. Ahora, lo que sí es un hecho es que dentro de unos 20 o 30 años, las economías emergentes sí van a representar 60% del PIB mundial, de eso no hay ninguna duda. Al ritmo que van creciendo estos países, desde luego BRIC, pero algunas otras economías como la chilena o la propia mexicana, vamos a aportar en algunos años aproximadamente un 60%. El punto focal es en dónde se están ubicando estas grandes mafias. Pues ciertamente se ubican en aquellos países que tienen las estructuras legales más débiles. México es sin duda alguna uno de los candidatos, pero la mayoría de las economías emergentes a nivel internacional tampoco tienen pues una estructura judicial y una estructura de vigilancia y unas policías tan avanzadas como la tienen en los Estados Unidos o desde luego en Europa. Ahí es en donde precisamente marcan su primer territorio para expandirse y acompañarse también de este crecimiento brutal que se va a generar en los próximos 20 a 30 años. Pero esto no podría darse sin la demanda de los países industrializados, no solamente en materia de drogas, sino en materia de todos los otros demás aspectos que están vinculados a la delincuencia organizada. A final de cuentas, están concatenados entre todos los países, es una red, es un tejido delincuencial, desafortunadamente, que nos va a costar muchísimos años quitarnos al mundo entero, no solamente a México. Sí, pero aquí vale la pena aclarar una cosa. Puede ser que algunas mafias se instalen en países con un sistema jurídico débil, como decía Ernesto, países que están creciendo. Sin embargo, en donde la mafia está instalada en serio y donde realmente hace dinero es en los países desarrollados. Ahí es donde está el dinero, porque ahí es donde se vende al menudeo. Y esa venta al menudeo pues no se hace en la tiendita de la esquina, hay que tener toda una infraestructura. Esa parte de la generación de recursos del crimen organizado ocurre en los países desarrollados y ahí se queda. Ahí se lava, no se viene a lavar a México, no se va a lavar a Rusia, se lava en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, ahí es donde se lava ese dinero. Esa parte del crimen organizado yo creo que necesita ser atendida por esos países, no por nosotros. Nosotros a duras penas estamos tratando de limitar el tránsito de droga a través de México, el tránsito de personas, que también es ilegal, el de armas de fuego, pero el volumen más importante de recursos no está en los países en vías de desarrollo, está en los países desarrollados y está manejado por sus criminales de ellos. Entonces ellos tendrían que también hacer un esfuerzo para verificar dónde está ese dinero. A lo mejor no les preocupa tanto porque sí es mucha lana y de cualquier manera pues se necesita, ¿no? Lo que es muy interesante es que organismos internacionales como la ONU, que pues digo, hasta hace bien poquito tiempo simplemente no dedicaba recursos o estudios a este tipo de temas. Ahorita prácticamente todos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la propia ONU, le dedican gente y recursos a ver de qué tamaño es el problema, cuánto representa de las economías y qué problemáticas vienen hacia adelante. Yo creo que la conclusión más interesante de este estudio es que es una responsabilidad compartida y el tamaño que puede llegar a tener
en los próximos 20 años. Es una alerta para todos los países y los gobiernos de los industrializados y de las economías emergentes. Ahora, cuando se habla de este crecimiento de lo que sería la economía de los países emergentes, uno supondría que más allá del problema propio de la delincuencia, estaríamos hablando que países como los del BRIC famoso, Brasil, la India, por supuesto, y otros más, incluido México ya como economía emergente, tendrían una fisonomía radicalmente distinta dentro de 20 años a partir, digamos, de mayores niveles de crecimiento, un menor nivel de pobreza, menor concentración de recursos en pocas manos. La verdad es que suena algo así como pues un paraíso. Hasta ahora no hemos visto lo que sería una transformación radical de la estructura económica. De todos los que dijiste, sí, excepto infraestructura. Si le metes a infraestructura, por supuesto que en 20 años sí puedes llegar a tener esos niveles en 20 años y mantengas la estabilidad macroeconómica, porque a final de cuentas sí hemos tenido un estadio de desarrollo, digamos, hasta el 2008, muy importante de las economías emergentes, con crecimiento de estas clases medias de manera muy importante, que bueno, se vino al traste con la crisis del 2009. Pero además esto ya lo hemos visto en muchas partes del mundo, tampoco es una cosa así sorprendente. Tú compara cómo era Italia en 1920 y cómo era en 1970, o compara España cómo era en 1960 y cómo es ahora. Es decir, este tránsito de economías que parece que no tienen remedio, que no sirven para nada, a convertirse en economías industrializadas en una generación es perfectamente posible. Ha ocurrido en toda Europa. Los países nórdicos al inicio del siglo XX vivían en la miseria absoluta. Eran vikingos. Para mediados del siglo XX estos países ya eran países muy ricos. Esto puede darse en una generación, no es tan complejo como parece. Yo entiendo que muchas veces cuando sale uno a la calle y ve uno este país y uno, esto no tiene remedio. Bueno, en 20 años las cosas pueden cambiar mucho. Yo no sé si vamos por ese camino, eso no lo dije, pero de que se puede, podría ocurrir. Bueno, yo pensaba que le íbamos a ganar Uruguay, entonces tampoco puedo andar opinando. Pero ya no se pudo. Ahora, finalmente, lo cierto es que la economía mexicana tendría esas posibilidades de remontar a partir de cambios que tendrían que darse ante el mercado interno y ante la economía exportadora. Nada más nos tenemos que poner de acuerdo. El cambio importante, yo creo, Ernesto, es en la cabeza. Si los mexicanos pudiéramos pensar en qué cosas necesitamos hacer para que funcione el país, este sería el cambio importante. Pero yo insisto, los mitos que hemos construido sobre México, nuestra trayectoria nos impide ver las decisiones que debemos tomar. Entonces el cambio principal es mental y ese es el que no es fácil que ocurra. Hay países que finalmente lo hicieron en su momento y que hoy lo plantean. Y no estamos hablando ya de los países viejos. El caso chileno, por ejemplo, quizás es el más dramático, ¿no? De un país de una experiencia democrática con altos niveles de pobreza, finalmente a una dictadura militar terrible, y a partir de este fenómeno y este shock, un acuerdo nacional que transforma en 20 años, ahí sí. Les digo que se puede, no más cosa de cambiar. Y Australia, y Nueva Zelanda, y Botswana, y Costa Rica, y hay muchos. Es un caso espectacular, un día lo platicamos. Bueno, pues ahí estamos. Mauricio González no vino hoy. Lo saludamos con mucho gusto. Lo saludamos con mucho gusto, pero aquí estamos. Ernesto Cervera, Macario Schettino, gracias por estar aquí. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes a las 9:30 en 11 TV México. Aquí estamos, también estamos en la radio en 102.5 Noticias MBS. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima semana.